Soy José Luis Álvarez Rodríguez, pastor. Vamos a considerar la palabra de Dios. El tema de hoy es el diezmo, ¿a quién le pertenece? Vamos a ver. Padre, gracias por tu presencia, gracias por tu sabiduría, gracias por estar trabajando para el reino de los cielos y gracias por permitir que nos capacitemos en tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. La pregunta es, ¿el diezmo a quién le pertenece? Según la palabra de Dios, es de él. El diezmo no es del pastor. El diezmo no se lo estás entregando al pastor. Se lo estás entregando a Dios por medio del pastor, o del líder, o del que te capacita, el que te enseña. ¿Sí? Dice que vengamos al alfolí. El alfolí era donde se guardaba el grano. Entonces de ahí comían. Por eso dice que se entregue y se ponga en el alfolí. ¿Quiénes comían? Los del templo, los levitas. Entonces tenemos que darle el diezmo a esa persona, al pastor, al líder, al que te está enseñando, al que va a tu casa, donde estás comiendo el alimento espiritual. Para eso usa Dios, para pagar a esas personas su sueldo. O sea, el diezmo es para que la persona que se le da pueda comer, vivir, pagar su renta. Es como un sueldo, para que se entienda mejor. Mucha gente dice, no, es que ese pastor no hace uso adecuado del diezmo. Pues es el dinero que Dios le da y él puede hacer lo que quiera. ¿Sí? Ahora, hay que ser inteligentes. Si ese pastor, ¿sí?, no lo usa en forma adecuada para que él tenga una vida razonable, una vida pues que pueda pagar todas las cosas que tiene que pagar, como renta, luz, teléfono, comida, es normal, porque es un sueldo. Aquellos que dicen que el diezmo debe de pagar otras cosas, no. Para otras cosas hay ofrendas, hay limosnas, hay cooperaciones, como le quieras llamar. Pero en sí el diezmo es su sueldo del pastor. Y también para todas las personas que le ayudan. ¿Sí? Que eso pocas veces sucede, que llegue ya hasta esas personas. Cuando hay un excedente de diezmos, ¿no? Pero eso lo vamos a considerar y ustedes tienen que pues, ser inteligentes y saberlo interpretar o amonestar al pastor o a la persona que está recibiendo esos diezmos. Entonces Dios lo usa para pagar el sueldo. ¿Quiénes son? Vamos a hablarlo en forma general. Los que viven predicando el evangelio a todo el mundo o a todas las personas. Lo vemos en Mateo 10:10. Vamos a Mateo. Perdón, primero vamos a leer 1 Corintios 9:13. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? ¿Y que los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. Y lo vemos en Mateo 10:10 también. Mateo 10:10. Ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. El obrero, ¿qué cobra? Pues sueldo. Entonces, lo que hemos dicho aquí, confirmamos que es el sueldo que Dios le da a los líderes, al pastor, a la persona donde te alimentas con la palabra de Dios, el que te enseña, ¿sí?, te disipula. Vamos a Lucas 7:17. Lucas 10:7.
y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. Y sanad a los enfermos que en ella haya, y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Aquí vemos también que es digno de su salario. Pregunta, ¿podemos robar a Dios? Sí, sí lo podemos robar. En Éxodo 20 y en Malaquías, en Éxodo 20:15, ahí está el 8º mandamiento. Dice, no hurtarás. Si tú pagas tú el diezmo, ¿a quién estás robando? Pues a Dios. ¿Hay consecuencias? Sí, sí las hay. Y en Malaquías 3:8 dice, ¿robará el hombre a Dios? Una pregunta. La respuesta, pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. En vuestros diezmos y ofrendas. Todos hemos robado a Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues arrepentirnos y diezmar. ¿Es difícil diezmar? Muy, muy difícil para el ser humano. Y más ahora que mucha gente dice que ya no está vigente. Es como quitar la mitad de la Biblia y parte del Nuevo Testamento, y entonces quedarte con una Biblia a modo, la que te convenga. En este caso no puedes evadir el diezmar. Es el 10% de tus ingresos. Es todo lo que te pide Dios. Dios es el dueño de todo el planeta y de todo lo que hay en el planeta, incluyendo el dinero. El dinero no es tuyo. ¿Has tenido la experiencia de que no te alcanza lo que ganas? Yo sí he tenido esa experiencia. Entonces, ¿qué hago? Clamar a Dios y decirle, Señor, no tengo para pagar, pero ayúdame, provéeme. ¿Y qué hace Dios? Lo hace. Pero hay una condición. Mucha gente agarra las bendiciones, pero no agarra las obligaciones. Eso sucede mucho con los que leen el Nuevo Testamento. Están felices agarrando todas las bendiciones, la salvación. No tienes que hacer nada. Nada más recíbelo y ya. Hagas lo que hagas, te vas a salvar. Esas son las bendiciones. Pero las obligaciones, y la obligación base, la obligación necesaria es cumplir la ley, cumplir los 10 mandamientos. ¿Qué pasa cuando una iglesia tiene 100.000 miembros? Porque dicen, es que es una iglesia que recibe millones. Estoy de acuerdo. ¿Un solo hombre puede atender a esos 1,000 personas? No, imposible. A veces una persona puede atender 2, 3, 10 personas diario, pero 1,000, ¿cuántos días necesita para atender las 1,000? En Éxodo 18:24, ahí tenemos la respuesta. Le pasó a Moisés y le pasó en atender a la iglesia. ¿Cuál era la iglesia de Moisés? Pues todo el pueblo judío. Y todos iban a él. ¿Sí? Y llegó su suegro y le dio un consejo de parte de Dios, porque lo siguió y sí le resultó. Vemos en Éxodo 18:24. Y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que le dijo. Escogió Moisés varones de virtud entre todo Israel y los puso como jefes sobre el pueblo, sobre 1,000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Y juzgaba al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés. Y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Y despidió Moisés a su suegro y éste se fue a su tierra. O sea, actualmente algunas iglesias lo hacen, pero no les pagan. O sea, sí ponen ahí, vamos a decir, otros pastores, que no los llaman pastores porque no quieren competencia. Les ponen líderes, les ponen
hasta gerentes o jefes o cualquier otro nombre que muestre su autoridad sobre las personas que están debajo de él. Pero los pastores tratan de no nombrar pastores porque los ven como competencia. No les pagan argumentando que tienen que hacerlo por amor a Dios. Estoy hablando de una iglesia de 1000 personas, ¿sí? Y eso lo hizo no con 1000 personas, mucho más personas, a lo mejor 1.000.000 de personas. Y lo aplicó Moisés y le resultó. Entonces él atendía las cosas importantes espiritualmente y también humanamente. Y todo el dinero lo toma una sola persona en estas iglesias de hoy, o pocas, regularmente la familia. Pero aparte del dinero no quieren dividir o dar poder a las personas nombrándolos pastores. Porque entonces puede tener problemas de autoridad al haber muchos pastores. Que sería válido ayudar económicamente y la gente que instruye, atiende, discipula, pues puede ser pastor. Todos los hombres somos llamados a pastor. Hay ciertas características, pero todos debemos de ser pastores. Nuestro Señor Jesucristo usa los diezmos para pagar su sueldo, ¿sí?, a todos los miembros que trabajan para el reino de los cielos. Llámalos como quieras. Jefes, encargados, ¿sí? Todos ellos deben de cobrar porque están dedicando un tiempo o mucho tiempo para atender a la congregación. Pregunta, ¿robará el hombre a Dios? Sí, la nación entera, según Malaquías, lo hemos robado.